Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente en esta maravillosa ocasión. En esta ocasión quiero leer un verso de la Escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 8 y verso 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender la verdad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La verdad revelada. La verdadera libertad se obtiene por la verdad revelada. Ahora, a través de la historia de la raza humana, todas las religiones del pasado y del presente han dicho que tienen la verdad. Y las personas, por asistir a alguna de las religiones existentes en el pasado o en el presente, o a alguna secta religiosa, dicen que tienen y conocen la verdad. En una ocasión, un hombre hizo una pregunta a Jesús y le pregunta a Jesús: ¿qué cosa es la verdad? Ahora recuerden que no estamos hablando de una verdad política, o de una verdad social, o de una verdad económica, de nada de eso, sino estamos hablando de la verdad divina, de la verdad permanente, de la verdad que hace realmente libre al hombre. Y esa es la verdad que nosotros queremos y necesitamos conocer para ser personas libres en nuestro tiempo. Ahora, decir libres no quiere decir que no tengamos problemas, no quiere decir que no tengamos que pasar por diferentes etapas en la vida como los demás seres humanos, sino ser realmente libres de toda cosa que no es la verdad. Ser libres de las ideas que muchas personas tienen y muchas religiones, sectas religiosas y así por el estilo, de lo que es la verdad. Ser libres del temor, del miedo, ser libres de la ignorancia, libres de todas esas cosas que no son la verdad. Porque cuando la persona conoce la verdad divina, entonces vive en esta tierra, sabiendo de dónde vino, dónde está y hacia dónde va. Y esa persona entonces está libre de todos los temores de esta tierra, está libre de la ignorancia que la raza humana tiene en cuanto a el programa divino que él ha estado llevando a cabo por muchos miles o millones de años, del cual solamente saben en cada edad o en cada dispensación las personas que llegan a conocer la verdad para su tiempo. Y usted y yo estamos muy, pero que muy interesados en conocer qué cosa es la verdad. Ahora, recuerden que la verdad es lo que trae verdadera libertad. Y esa es la libertad que usted y yo deseamos. Ahora, miren ustedes, en los tiempos pasados, si nosotros miramos al tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, la verdad divina, la verdad revelada para aquel tiempo, estaba allí en medio de ellos.
Pero la gente prefirió creer que tenían la verdad en su gobierno, en su sociedad, en su política de aquel tiempo, en sus religiones de aquel tiempo, porque en todos los tiempos la mayor parte de la gente han dicho y han pensado así: todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. Pero eso no es así. Solamente la verdad para el tiempo en que uno vive lleva a Dios. Fuera de eso lo demás es como las hojas de higuera que usaron a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, que creyeron que con eso tenían todo resuelto, pero no era así. Ahora, en el tiempo de Noé había una verdad revelada, la cual estaba siendo proclamada por el profeta Noé, y las personas de aquel tiempo no comprendían aquella verdad revelada, aquella palabra revelada que estaba siendo dada a conocer. Y aquella verdad se había encarnado en un hombre. Era carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. Cuando se hablaba de un arca en aquel tiempo, se hablaba de Noé. Y si cualquiera hablaba de embarcaciones y no les gustaba las embarcaciones que vendían en aquel tiempo y le ponía muchas faltas a las embarcaciones de aquel tiempo, podían decirle: pues vete allá, a donde Noé, que te haga una, porque está haciendo una tan grande que a lo mejor esa es la que tú estás buscando. Pero todo eso lo podían decir sin comprender realmente el significado de lo que Noé estaba haciendo. Porque Noé, en aquel tiempo, era el que tenía la verdad revelada para darla a conocer. Porque la verdad es la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquella palabra, aquella verdad estaba encarnada en un hombre. Porque siempre cuando la verdad es manifestada, es revelada a los seres humanos para que el ser humano conozca la verdad y sea libre en la edad o dispensación, en la generación en que vive, es encontrada esa verdad encarnada en un hombre. Porque la verdad es la palabra. Y la palabra, cuando es revelada, es la verdad revelada para darse a conocer al ser humano y que el ser humano pueda entender el programa que Dios tiene para el tiempo en que vive y pueda entrar en ese programa y pueda tener parte con Dios en su programa y así recibir los grandes beneficios que Dios tiene para esa edad, dispensación o generación. Fuera de esa verdad revelada, no hay sino juicios y problemas ante la presencia de Dios. Porque la persona vive a ciega, camina a ciegas en este mundo, sin saber de dónde vino, dónde está y a dónde va. Sin saber en qué ciclo en el programa divino se está viviendo, y puede estar viviendo en un ciclo divino y estar practicando las cosas que pertenecen a otro ciclo divino, a otra edad o a otra dispensación que ya pasó. En este mundo la persona no se puede atrasar, ni tampoco se puede adelantar al programa divino. Tiene que vivir el tiempo que corresponde en el programa divino. ¿Y cómo conoceremos nosotros esa verdad divina para comprender ese programa? La conocemos cuando la verdad es revelada a
el ser humano. Y, como hablamos en el tiempo de Noé, cuando fue revelada, la verdad divina estaba en Noé. Noé la tenía y la proclamaba, y lo que estaba haciendo era dando a conocer ese programa divino de salvación para los seres humanos. Pero, dice el Señor Jesucristo, hablando de los días finales, de los días de la venida del Hijo del Hombre, en los días finales, dice que será la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final, como fue en los días de Noé, que vino el diluvio y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto Noé y su familia. Así es que aquella generación, con todo el adelanto científico, social, político y religioso que tenía, no tenía el conocimiento de la verdad revelada para aquel tiempo. No conocía que la palabra, la verdad revelada cuando viene a los profetas siempre. Y Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Por lo tanto, viene el profeta que Dios tiene para ese tiempo. Y a través de ese mensajero es que las personas pueden escuchar la verdad para ese tiempo. Y en todos los tiempos las personas lo que han pensado es: este hombre, todo lo que habla, lo habla en favor de él. Pero es que la verdad, la palabra, se hace carne en los profetas. Y no puede hablar de la palabra que estaba encarnada en otro para aplicarla a él. Tiene que hablar de la palabra que se ha encarnado en él, porque esa es la verdad que tiene que ser dada a conocer a la gente que viven en ese tiempo, porque ese es el programa divino para ese tiempo. En palabras más claras, alguien lo tiene que conocer primero. Como dijo, para entonces poder decir, como dijo el eunuco a Felipe, cuando Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y hoy en día a esta generación se le puede abrir la Biblia, el libro del Apocalipsis, por ejemplo, y preguntársele: ¿entiendes lo que lees? Algunos dirán: ¿y quién entenderá tantos símbolos? ¿Quién entenderá todas esas cosas que a Juan, el discípulo amado, le tocó 2 años verlas en visión? ¿Cómo las podemos entender nosotros de la noche a la mañana? ¿Cómo las entenderemos si no hay quien nos explique? Eso fue lo que dijo el eunuco a Felipe. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Súbete aquí para que me explique. Y entonces comenzó el eunuco a decirle, a leerle a Felipe ese pasaje de Isaías 53, que habla acerca de un hombre sin atractivo para que le deseemos, un hombre sufrido, lleno de dolores, de problemas, y le pregunta: ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de otro que ha de venir? Y Felipe le dice entonces lo que él sabía. Felipe le da a conocer la verdad revelada para aquel tiempo. Y la verdad revelada para aquel tiempo era lo que se había cumplido en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Esa era la verdad revelada para las personas que estaban viviendo en aquel tiempo. Por eso Felipe le dijo: esto que habla el profeta Isaías, lo habla de este hombre llamado Jesús de Nazaret. En él se ha cumplido todo esto, aunque parecía que era en el profeta Isaías. Es que los profetas, cuando han hablado algo así, han pasado por una experiencia en la cual se han sentido en esa forma. Igual que el profeta David, rey y profeta, dijo: horadaron mis manos y mis pies,
contar puedo todos mis huesos. Y siguió hablando en esa forma porque estaba pasando por una etapa de esa naturaleza en la cual se encontraba así. ¿Y qué era lo que estaba pasando con el rey y profeta David? Lo que estaba aconteciendo en esa etapa de su vida era que estaba reflejando las cosas que más adelante le acontecerían al Mesías, porque todos los profetas del pasado reflejan en sus vidas las cosas que acontecerán a el ungido que Dios envía más adelante. Y todos los profetas han hablado de la venida del Mesías, de la primera y de la segunda venida. Y todos ellos en el pasado reflejaron las cosas por las cuales pasaría el Mesías, pasaría el Hijo del Hombre, el ungido de Dios para llevar a cabo el programa de redención en el plan divino. Y por esa causa, usted encuentra que los profetas, a través de la historia, han pasado por etapas muy raras que son para los seres humanos muy difíciles de comprender. Y aún, no solamente difíciles, sino que hay momentos en la vida de algunos de los profetas que ni siquiera pueden ser entendidas esas etapas. Por eso, cuando usted lee la Biblia y usted piensa que las cosas de Dios y los hijos de Dios son una cosa especial, como en realidad lo son, si usted no mira las cosas de la Biblia desde el punto de vista positivo, usted se escandaliza por todas las cosas que le han pasado a los hijos de Dios desde el comienzo. Por ejemplo, si usted mira a la primer pareja que Dios puso aquí en la tierra, en el huerto del Edén, y ve usted que allí comenzaron los problemas, usted dice, entonces Dios se equivocó, porque al colocar a la primer pareja aquí en la tierra, mire, ya comenzaron los problemas para los hijos de Dios. Pero Dios no se equivocó, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Cuando miramos todas esas etapas por las cuales han pasado los hijos de Dios, y principalmente de los que aquí la Biblia habla, no es simplemente de el común, de el grupo de los hijos de Dios que han vivido en esta tierra, sino de el grupo de los hijos de Dios del nivel más alto en el programa divino y de el nivel más alto de los hijos de Dios. Porque tenemos que ser realistas, tenemos que comprender que todos los hijos de Dios, Dios los ama a todos sus hijos. Pero tenemos que comprender que Dios tiene diferentes niveles en cuanto a sus hijos. Si no los tuviera, pues todos serían profetas, pero no todos son profetas. Porque el nivel más alto es ese nivel. Porque vienen con las dos conciencias juntas, y cuando aparecen es porque hay una etapa muy importante en el programa de Dios con los hijos de Dios. Y entonces Dios toma uno de entre todos los hijos que Él tiene y lo coloca aquí en la tierra equipado con todo lo que se necesita para Dios llevar a cabo su programa a través de Él, para beneficio de todos los demás hijos de Dios. Pero cuando comprendemos las etapas por las cuales tienen que pasar estos mensajeros y las vemos aquí en la Biblia, entonces decimos que no sea Dios, Señor. Porque si vemos las etapas tan difíciles por las cuales pasan, entonces podemos comprender por lo cual la mayoría
de ellos, casi todos, han querido escapar del ministerio que Dios ha colocado sobre sus hombros. Porque la vista de todos está puesta en esos mensajeros o en ese mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Y la vista de todos está no solamente para ver lo que Dios está haciendo, sino para buscarle faltas, errores a esas personas que Dios envía cada cierto tiempo. Si usted busca la historia de esos mensajeros, usted encontrará que en todos los tiempos han estado buscándole faltas los enemigos que se levantan en contra del programa de Dios, o sea, la cizaña. Y también los mismos hijos de Dios, algunos de ellos se han puesto a mirar no el programa que Dios está llevando a cabo, no lo que Dios está haciendo en favor de ellos, sino los problemas por los cuales ellos pasan. Y algunas veces cometemos el error que han cometido muchas personas en tiempos pasados. Y cuando usted mira la historia de la generación de los mensajeros, de los profetas que Dios ha enviado, usted la encuentra llena de dificultades y de problemas. Pero, mire usted, todos los problemas que tuvieron en el pasado, ¿qué pasó? Dios no se los echó en cara. Quienes se los han echado en cara son los ignorantes que no conocen el programa para el tiempo en que están viviendo. Después de todo, después que todo ha pasado, mire, en la historia del programa divino, Dios viene y habla después a través de otro mensajero y dice, lo que pasó con tal o cual profeta viene a ser en nuestro tiempo tipo y figura de lo que hoy tenemos. Algunas veces de problemas, otras veces de bendiciones que Dios está dando. Por ejemplo, los problemas que David tuvo cuando lo estaban persiguiendo, aún su propio hijo se levantó en contra de él. Aún amigos de él se levantaron en contra de él. En una ocasión dice que el que mojaba con él su pan en su plato se levantó en su contra. Y luego se cumplió eso con Judas Iscariote. ¿Ve? Eso reflejó algo malo que le iba a acontecer a una persona, a alguien que iba a traicionar a el Mesías cuando apareciera. Pero todo eso sería para que se cumpliese la Escritura. Y entonces cuando vemos esas cosas decimos, verdaderamente todo obra para bien para los hijos de Dios. Todo eso dio lugar a que el programa de redención se llevara a cabo. Por eso Jesús decía, cuando sus discípulos decían, y Pedro principalmente decía, que tal cosa a ti no te vaya a acontecer. Porque él decía, el Hijo del Hombre subirá a Jerusalén, lo tomarán preso, lo juzgarán y lo crucificarán. Y Pedro decía, tal cosa que no te vaya a acontecer a ti. Y quería impedirlo y Jesús decía, si no es así, ¿cómo se cumplirá la Escritura? Hay Escritura que tiene que cumplirse y cuando una Escritura tiene que cumplirse, ocurren cosas que son inconcebibles a la mente humana. Porque Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como están más altos los cielos que la tierra, están los pensamientos divinos más altos que los pensamientos humanos. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos entendidos en el tiempo en que vivimos y sepamos lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Y sepamos que eso se cumplirá, quieran la gente o no quieran la gente que se cumpla. Porque es un programa ya diseñado desde antes de la fundación del mundo para Dios expresar sus atributos
que Él tiene que manifestar en esta tierra en beneficio de todos sus hijos. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace en beneficio de sus hijos, de su simiente. Aun cuando envía el juicio sobre la tierra, es para bendición y beneficio de sus hijos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tener nuestros ojos abiertos a el programa que Dios tenga para nuestro tiempo. Porque Él dijo que sería como en los días de Noé, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Vino el juicio de Dios para aquel tiempo. Aquella gente ni sabían que estaban viviendo en un ciclo divino en que Dios llamaría el mundo a juicio, los juzgaría y los condenaría, y vendría ese juicio divino sobre ellos, lo supieran o no lo supieran, lo entendieran o no lo entendieran. Por supuesto que Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, y Dios no trae el mundo a juicio sin antes advertirle al mundo lo que viene, para que la gente aplique bien ese proverbio que tienen: en guerra avisada no muere gente. Pero sin embargo, Dios anunció a través de Noé que venía un diluvio y se los iba a llevar a todos, y les avisó, pero no tomaron el aviso en serio. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero los que estaban avisados, los que creyeron, entraron al arca y se salvaron. 8 personas de millones de personas que habían en aquel tiempo. 8 personas conocieron la verdad divina para aquel tiempo, el programa que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Así es que usted y yo no podemos pensar que la mayoría tiene razón. La mayoría en el tiempo de Noé estaba equivocada, aunque creía que tenía la razón. La mayoría en el tiempo de Lot estaba equivocada, aunque creía que tenía la razón. La mayoría en el tiempo de Jesús estaba equivocada juntamente con la política, la sociedad y la religión de aquel tiempo. Estaban equivocados todos, aunque creían que tenían la razón. Pero los que habían recibido la verdad revelada eran los únicos que podían decir que tenían la verdad y que creían la verdad, aunque los demás pensasen que estaban locos, que eran unos fanáticos. Es que siempre es en esa forma. Siempre la gente piensa que la verdad, si es la verdad, todo el mundo la tiene que entender, todo el mundo la tiene que recibir. Pero no es así. La verdad revelada, la verdad divina, es solamente recibida por los que son de la verdad, dijo el Señor Jesús. Él dijo: el que es de la verdad, oye la verdad y la sigue. Él dijo que los hijos de Dios son los que oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que usted y yo tenemos que comprender estas cosas para colocarnos en este tiempo en la posición correcta y ser libertados por la verdad divina que corresponde a este tiempo. La verdad divina que corresponde a este tiempo es la palabra divina que se encarnará y se revelará dando a conocer el programa que Dios tiene para este tiempo. Y al recibir y conocer esa verdad divina, seremos libres de todas las ideas religiosas
de este tiempo, seremos libres de toda la forma de pensar política, social y religiosa que hay en este tiempo, y estaremos sólidos en el conocimiento de la verdad divina y del programa divino para este tiempo, y estaremos entonces seguros en ese programa divino para nuestro tiempo, el cual nos dará a conocer cuál es el ciclo divino que corresponde a nuestro día, cuál es nuestra edad, cuál es nuestra dispensación, cuál es nuestro mensaje y cuáles son las cosas que Dios estará cumpliendo en nuestro día conforme a sus promesas. ¿Y cuáles son las promesas para nuestro tiempo, para el tiempo final, para el tiempo en que vivimos? Las promesas son la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con gran voz de trompeta, para llamar y recoger a todos los elegidos. Esa es la promesa grande para todos los hijos de Dios. Y esa gran voz de trompeta fue representada en la gran voz de trompeta o en la gran trompeta que el pueblo hebreo tocaba en el año del jubileo, cuando se llegaba ese año del jubileo, el cual llegaba cada 50 años. Y el año del jubileo representa el tiempo de libertad. Por eso en el libro de Levíticos capítulo 25 y verso 8 en adelante, ahí nos habla Dios a través del profeta Moisés acerca de ese año de jubileo, y nos enseña que en ese año de jubileo se tiene que tocar la trompeta del jubileo en cierto tiempo, y se tiene que proclamar libertad en toda la tierra. Con el tocar de esa trompeta se proclama libertad en toda la tierra. Representando esa trompeta del jubileo, la gran voz de trompeta que sonará para reunir y llamar y recoger a todos los elegidos en donde quiera que ellos se encuentren. Por lo tanto, esa trompeta estará proclamando la verdad que libertará a todos los elegidos de Dios en el tiempo final. Por eso dice en Levítico capítulo 25 y verso 8 en adelante: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los 7 días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a toda la tierra. Pregonaréis libertad en toda la tierra. Un mensaje de libertad en toda la tierra. A todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es el regreso, es redención. Y estamos en el tiempo que fue anunciado por el Señor y por los apóstoles y por los profetas, señalado como el día de redención. Por eso estamos viviendo en el tiempo en que el año del jubileo del Antiguo Testamento se materializará, se actualizará en este tiempo final en la gran voz de trompeta, para hacer realidad
lo que en el tiempo del pueblo hebreo en esta fiesta era un tipo y figura de algo grande que vendría en el programa divino para el regreso de todos los hijos de Dios a su posición o posesión y a su familia. O sea, todos regresando a la casa del Padre Celestial, todos regresando a la eternidad para así obtener la posesión que les corresponde, así recibir la herencia de todos los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso se realizará en este tiempo final, en el tiempo de la gran voz de trompeta, que proclamará la libertad para todos los hijos de Dios, con la proclama de la verdad divina para este tiempo final, que será el mensaje que dará a conocer todos estos misterios que corresponden a este tiempo final. Por eso, el ministerio de los ángeles del Señor, que ya sabemos que es el ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, actualizados en este tiempo, estarán con la gran voz de trompeta, con la gran voz de trompeta del año del jubileo, para anunciarles al pueblo que estamos de regreso a la eternidad, en donde recibiremos una nueva vestidura, un nuevo cuerpo, y así entraremos llenos de alegría, llenos de regocijo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos cuerpos, cuerpos angelicales, cuerpos celestiales, hay cuerpos diferentes, pero él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que así usted y yo podamos estar viviendo en eternidad en un cuerpo eterno, y así vivir por toda la eternidad como el Señor Jesucristo. Muchas personas han pensado que cuando el Señor Jesucristo regrese y le veamos de nuevo, va a ser un viejito ya con un bastón, caminando, diciéndole a la gente: ya he regresado, ya tengo 2000 años. Pero, aunque hacen 2000 años que Él ascendió a los cielos, Él entró a eternidad, y en eternidad ni hay vejez, ni hay fin de días. Ahí no hay tampoco tristeza, dolor, no hay nada de eso. Por eso, 1000 años son como un día. Así es que una persona que viva 1000 años aquí, y ninguno lo ha vivido después de la caída del hombre, el más que vivió 969, y fue Matusalén. Así es que Matusalén, viviendo 969 años, llegó a ponerse viejito. Pero en la eternidad, 1000 años de los nuestros es como un día, que uno no se pone viejo, que es igual que si nada hubiera acontecido. Por lo tanto, vale la pena conocer la verdad para el tiempo en que uno vive, porque las promesas son para toda la eternidad. Así es que decimos como dijo aquel hombre, aquel rey, y fue Herodes: ¿qué cosa es la verdad para el tiempo en que vivimos? El Señor Jesucristo dijo, orando
Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y el Evangelio según San Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice de ese mismo capítulo 1: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el verbo hecho carne, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús. Él dijo, siendo Él el verbo hecho carne, la palabra, lo cual es la verdad, Él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no hay otra forma para llegar a Dios sino a través de la palabra. Y cuando la palabra se hace carne, ahí tenemos la verdad hecha carne. Y cuando la palabra se expresa a través de carne humana, tenemos el mensaje de la verdad manifestada para el tiempo en que uno vive, dándonos a conocer las cosas que en el programa divino se están llevando a cabo, las cuales Él lleva a cabo a través de la palabra, el verbo, cuando se hace carne. Ahora, nosotros tenemos que entender que la palabra, a través de las diferentes edades y dispensaciones, en las diferentes generaciones, se ha hecho carne. Cada mensajero, cada profeta, en el tiempo en que vivió fue el verbo, la palabra encarnada para la gente que vivió en ese tiempo. Y esa palabra, esa verdad, era revelada a través de carne humana, a través de ese mensajero. Cada uno de ellos fue la palabra hecha carne en la porción que correspondió para ese tiempo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijeron, tú siendo hombre, te haces Dios, porque para ellos eso era una blasfemia, porque ellos no comprendían el misterio de la palabra cuando se hace carne. Pero el Señor Jesucristo citó las palabras de uno de los salmos y dijo, yo dije, dioses sois. Y dijo dioses, y dijo dioses, aquellos a los cuales viene la palabra, o sea, aquellos a los cuales y en los cuales el verbo, la palabra divina viene y se hace carne, y la palabra no puede ser quebrantada. O sea, eso es una manifestación divina, una manifestación de la palabra. Es una manifestación divina porque dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios manifestado en la porción que corresponde para el tiempo en que se manifiesta. Cuando apareció el Señor Jesús, era la palabra, el verbo, encarnado y manifestado a través de carne humana, pero no en una porción, sino en toda su plenitud. San Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y eso era la palabra hecha carne en Jesús de Nazaret. Era la palabra hecha carne en toda su plenitud. Y esa era la verdad revelada en carne humana y luego dada a conocer a través de su mensaje. Por eso él decía, mis palabras son espíritu y son vida.
porque eran la palabra, el mensaje de la verdad revelada en carne humana para ese tiempo. Por eso él dijo, si no creyeres que yo sois, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él hablaba en esa forma porque él sabía quién él era. Él sabía de dónde había venido, dónde estaba y para qué estaba en esta tierra. Él sabía que siendo la palabra estaba para el propósito divino que Dios tenía para ese tiempo. Por lo tanto, él podía hablar en esa forma y no estaba haciéndose importante. No estaba dándose importancia. No estaba siendo orgulloso. No estaba actuando en una forma errada. Porque él estaba diciendo la verdad. Y la verdad divina cuando es hablada, aunque parezca que el que le está hablando es un orgulloso, como parecía algunas veces en Jesús de Nazaret, no hablaba por ser orgulloso, sino por dar a conocer lo que estaba pasando en el programa divino, lo cual se estaba cumpliendo en él. Mire, si uno habla la verdad divina, eso para algunas personas que no lo pueden creer, lo primero que dicen, eso que él dice quizás sea la verdad, pero en esa persona que se esté cumpliendo, eso yo no lo puedo creer. Y por eso era que decían, y este no es el hijo de José que nosotros conocemos, no es este de Nazaret. ¿Cómo está hablando estas cosas? Hablando acerca del Mesías, de la venida del Mesías, y como que quiere hacerse pasar por el Mesías en nuestro medio, cuando nosotros a él lo conocemos y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde va a venir. Pero siempre la gente busca excusas para no aceptar la verdad. Pues la Biblia decía de dónde iba a venir el Mesías. Decía que vendría de Belén. Y él cumplió esa escritura. Lo que pasa es que hay personas que son tan incrédulas que quieren que les expliquen todas las cosas para después decir, ahora creo menos que antes de escuchar esa explicación. Así es que el incrédulo nació incrédulo. Así es que el incrédulo no puede creer. Sin embargo, el creyente nació creyente. Aunque no puede entender las cosas de Dios, cuando llega la verdad revelada, eso comienza a sonarle bien en el corazón. Y comienza él a decir, eso era lo que yo estaba esperando. No lo entiendo bien todavía, pero como que voy captando, entendiendo algunas cositas. Y entonces, las palabras que le dijo Jesús a Pedro, que lo quería entender todo, como nosotros queremos siempre entenderlo todo a la vez. Y eso es imposible, porque cuando usted nació, no nació hablando. Así es que, y ya, estando grandecito, ya habla. Y comenzó a hablar en una forma que nadie lo entendía. Pero después fue aprendiendo a medida que iba escuchando. Y a medida que usted va escuchando la palabra para el tiempo en que usted vive, a medida que usted va escuchando la verdad revelada, es que usted va entendiendo y luego puede hablar de lo que entiende. Porque Jesús dijo, hablamos lo que entendemos. Así es que él, cuando hablaba, él sabía de lo que estaba hablando. Y así ha sido cada mensajero. Así es que usted y yo no podemos esperar entenderlo todo a la misma vez. Mire, si usted lo entiende todo a la misma vez, ¿qué sucede? Por ejemplo, si ustedes aquí entienden
todo completamente, mire, ya ustedes no necesitan que yo les visite a ustedes más. Ya entonces yo puedo retirarme y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, así es que llévame rápido, porque aquí hay muchas luchas, muchos problemas. Y entonces ya no hago falta aquí. Y recuerden una cosa, que Dios se lleva siempre a toda persona, todo ministro que ya no hace falta aquí, se lo lleva cuando ya ha terminado su labor. Porque si se queda más aquí, puede dañar todo lo bueno que hizo, porque ya no tiene nada más que hacer. Así es que yo espero que Dios me llame, seguida que yo termine de predicar el último mensaje y de darle a conocer lo último que tenga que darle a conocer al pueblo. Sería para mí de grande satisfacción ya entonces partir de aquí para visitar a los que en otras edades y dispensaciones vivieron aquí, y poder estar con ellos y platicar con los mensajeros que Dios le dio en cada edad, y así estar con ellos pasando también una buena temporada para luego regresar acá en la resurrección y con todos los que están en el paraíso. Y entonces continuaría con todos ustedes aquí en la tierra, pero en otros cuerpos, y pasando también a otras dimensiones. Bueno, las cosas grandes que hay para todos los que viven en este tiempo son increíbles, pero usted me va a decir: no, yo las creo. Increíbles para los incrédulos. Pero son las cosas que nosotros creemos de todo corazón, porque son las cosas que la verdad revelada nos da a conocer para ser libres completamente con la verdad. Conoceréis la verdad de este tiempo final y seréis libres. Y entonces tendremos verdadera libertad. Ya entonces no tendremos miedo ni al pasado, porque algunos se escandalizan o se espantan pensando: ¿cuál será mi pasado? No del pasado aquí en la tierra, porque el pasado aquí en la tierra no tiene importancia. El pasado que tiene importancia es el pasado suyo antes de aparecer en la tierra. Ese sí tiene importancia, porque en ese pasado usted estaba en algún lugar. Y los que tienen un pasado maravilloso son los que tienen el pasado en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, que pueden decir, como dijo Jesús: salí de Dios y regreso, vuelvo a Dios, porque este tiempo es el tiempo de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Y con mucha alegría y con mucho regocijo entramos a su programa de regreso para algún día conocer a Dios, ya no aquí, sino en esas otras dimensiones, en la sexta dimensión, que es la dimensión de la teofanía, en la séptima dimensión, que es la dimensión eterna, de donde nosotros hemos venido. Alguna persona o algunas personas se preguntan en su corazón: ¿y cómo yo sabré que soy un hijo de Dios, que vine de la séptima dimensión? Porque tengo muchos problemas aquí en la tierra, porque mi pasado aquí en la tierra no es
muy claro. Muchos problemas he tenido en el pasado y aún tengo en el presente. Y la línea, la descendencia terrenal por la cual he venido, es una descendencia que ha tenido muchos problemas. Pues mire, desde que Dios colocó la primer pareja aquí en la tierra, comenzaron los problemas para todos los hijos de Dios. Así es que no se preocupe por los problemas de su descendencia terrenal, porque si la llevan más allá de sus padres, mientras más hacia atrás la lleve, más problemas usted encontrará en la línea terrenal. Así es que no hemos tenido entonces problemas. Más bien los problemas han sido de la vestidura o cuerpo terrenal que tenemos y del espíritu que en la permisiva voluntad divina hemos obtenido cuando nacimos aquí en la tierra. Pero como usted y yo somos no solamente cuerpo y no solamente espíritu, sino que somos alma, alma viviente. Ahí es que está la vida. Y eso es lo que tiene valor, el alma suya. Porque el alma suya ha venido de la séptima dimensión, de la dimensión divina. Eso es lo que es identificado como parte de Dios. Y por eso usted y yo, entonces, estamos firmes, estamos seguros y estamos tranquilos, porque no es lo que ha pasado en esta tierra, sino de dónde hemos venido antes de venir a esta tierra. Hay muchas personas que piensan que la vida comenzó cuando nació en esta tierra, pero no es así. La vida de los hijos de Dios ha sido eterna. Estábamos en Dios antes de nacer en esta tierra. Y vamos a Dios, vamos de regreso. Salimos de Dios y vamos a Dios en su programa de redención, que significa volver al lugar de origen. Así es que ¿a qué le tiene miedo usted? A las cosas de esta tierra son temporeras. A los problemas que usted y yo tenemos aquí son temporeros. ¿A qué le tiene miedo usted aquí en la tierra? Esta es una etapa temporera. Por eso es una etapa tan y tan corta. No llega ni a 1000 años. Gracias a Dios por eso. Porque con tantos problemas no queremos que sea muy larga esa etapa. La que es larga, que no tiene límites, es la etapa eterna. La etapa en la cual estaremos en cuerpos eternos con vida eterna aún en nuestros cuerpos. Es así que nosotros deseamos que nunca termine y nunca ha de terminar. Así es que entendiendo que solamente es una etapa, es algo pasajero, entonces nuestro corazón se llena de alegría, se llena de regocijo, y entonces despierta la realidad del tiempo en que vivimos para escuchar la verdad divina siendo revelada para ser libertados de los temores terrenales, para ser libertados de las ideas terrenales, para ser libertados de tanta incertidumbre que tiene el ser humano, porque entonces comprendemos para qué estamos en esta tierra. Ahora con eso no vamos a dejar de trabajar, porque mientras estemos en esta etapa tenemos que trabajar. Entonces nos da más ánimo para trabajar el máximo, porque el tiempo es corto. Entonces lo que íbamos a hacer en 20 años tratamos de hacerlo en 5 años o en 1 año, si podemos hacerlo.
no sea que se nos acabe el tiempo y Dios diga, tu tiempo terminó, y entonces uno tenga que decir, me quedé sin hacer muchas cosas que yo deseaba hacer, estando en este cuerpo, porque lo que usted no haga, estando en este cuerpo mientras está vivo, no tiene otra oportunidad para hacerlo en este cuerpo que Dios le ha permitido tener. Así es que mirando las cosas desde un punto de vista positivo, entonces hacemos el máximo y todo entonces lo ajustamos al programa que Dios tiene. Ahora no les he contestado la pregunta que siempre han tenido todas las personas. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Esa es la pregunta que cada persona tiene. Porque las personas siempre están mirando a las demás personas. Y cuando se trata de ser un hijo de Dios y de creer que es un hijo de Dios, siempre la gente dice, aquel se ve una persona muy buena, aquel se ve un hijo de Dios. Pero el ser un hijo de Dios no es lo que se ve por fuera. Porque lo que se ve por fuera ni siquiera es un hijo de Dios. Y lo que se ve por fuera es un hijo de su papá y de su mamá. Es lo que está por dentro, es la simiente. Y en la resurrección, entonces por fuera se va a ver entonces completamente todo. Y todo va a ser un hijo de Dios. Pero mientras tanto, por fuera hay hijos que no son de Dios, como en el tiempo de Jesús. Aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos doctores de la ley y el sumo sacerdote parecían ser los hijos de Dios, guardando todas las cosas conforme a la enseñanza que ellos tenían de Moisés. Y hasta para sentarse a comer en la mesa, eso tenían que lavarse las manos porque era algo muy importante para ellos. Era tan importante que cualquier persona que no se lavase las manos para comer estaba fuera del plan de Dios según ellos. Pero, ¿qué sucedió? Cuando aparecieron los discípulos del Señor Jesús, que eran pescadores, y los pescadores, eso están bregando siempre con los peces y con el agua, y cuando van a comer, se les olvida que tienen que lavarse las manos porque siempre están bregando con agua, que creen que porque siempre están bregando con agua, sus manos están limpias. Y entonces, ya siguiendo al Señor Jesús, en casi todas las ocasiones se sentaban a la mesa a comer y se les olvidaba irse a lavar las manos. Y entonces venían los críticos y comenzaban a decir, oye, tus discípulos no saben nada de higiene. Tus discípulos no se lavan las manos, no guardan la costumbre de los ancianos, no respetan eso, no le dan importancia a eso. Y el Señor Jesús les dice, lo que entra por la boca no es lo que hace daño. Estaba refiriéndose a que lo que entra por la boca solamente puede hacerle daño al cuerpo, pero el espíritu y al alma no le puede hacer daño. Él dijo, más bien es lo que sale del corazón, no lo que entra, sino lo que sale. Y ahí comenzó él a enumerar las cosas. Ahora, la gente de aquel tiempo le daba más importancia a las cosas
exteriores y no a las del interior de la persona. Por eso Jesús tenía mucho problema, o ellos eran los que tenían problemas. Jesús no tenía problema, porque Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y una persona cuando está haciendo lo que tiene que hacer, no tiene problema. Quien tiene problema es el que se levanta en contra de esa persona, porque él es el que no entiende lo que se debe hacer en ese tiempo. Así es que el problema es de esa otra persona y no del que está haciendo lo que se debe hacer en ese tiempo. Bueno, ¿qué dijo el Señor para aquellas personas que parecían ser los santos más grandes de aquel tiempo? Jesús en ningún momento parecía ser un santo. Los santos grandes parecían ser el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los levitas, que eran los que andaban hasta con la vestidura que les identificaba como religiosos. Pero Jesús, que no parecía ser un santo, la Biblia decía que era el santo que Dios había ungido. Y él dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea que no iba a estar más de 3 días en la sepultura. Dios dijo que el santo era Jesús. Y los fariseos y saduceos decían, este es un hombre comelón y bebedor de vino. ¿Ve? No parecía ser un santo. Y decían ellos, que era una persona que andaba y estaba comiendo y bebiendo con los publicanos y las rameras. Ahora, ¿quiénes eran las personas que le abrían la puerta al Señor? Mira, el sumo sacerdote nunca dijo, Jesús, ven para que tú nos prediques una serie de mensajes por un mes consecutivo relacionados a todas las promesas mesiánicas correspondientes a este tiempo. Y nunca le dijo, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, por lo tanto, ocupa tu posición entre nosotros. Yo soy el sumo sacerdote según el orden de Leví, pero tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, tú estás en una posición superior a mí. Así es que cada vez que yo tenga que hacer algo, yo quiero que tú vayas conmigo y tú me digas lo que yo tengo que hacer para hacerlo en una forma actualizada. Pero no hicieron así. ¿Y quiénes le recibieron? Pues los publicanos, las rameras, las personas de un nivel bajo, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es. De usted que no importa la descendencia, no importa los problemas de la descendencia suya o los problemas suyos, lo que importa es de dónde usted ha venido antes de aparecer en esta tierra. Mire, la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Cuando Jesús comenzó a hablar con ella, a hablarle la palabra, ella dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy que hablo contigo. Sin embargo, a los líderes religiosos, Él abiertamente, en esa forma, no se daba a conocer. A ella sí, se dio a conocer así. Ella no dijo, no, tú no eres. Ella fue seguida a anunciar y a decir, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y cuando vinieron, después le dijeron a ella, ya no queremos por lo que tú dijiste. Ahora queremos por lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Vea usted, un pueblo salió para recibir a Jesús. Sin embargo, Jerusalén, con
su líder religioso no salió para recibirlo, sino que en una ocasión salieron para pedir la muerte del Señor Jesús. ¿Ve usted cómo son las cosas? Ahora el Señor Jesús en una ocasión les dijo a ellos, porque Él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la identificación de un hijo de Dios. Es la máxima identificación, es la identificación más grande, que oye la voz del Señor para el tiempo en que vive, oye la verdad para el tiempo en que vive y es libertado. Esa es la más grande y la única identificación de un hijo de Dios. Entonces Él les dice, por eso ustedes, a los fariseos y saduceos, a los doctores de la ley les dice, y por eso ustedes no pueden oír mi voz, mi palabra, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Esa fue una palabra dura, pero era también la verdad. Así es que, vean ustedes, los hijos de Dios y los hijos del diablo, la cizaña y el trigo se diferencian en que el trigo puede y oye la voz de Dios, tiene oídos para oír la voz de Dios, y la cizaña no puede, ni quiere, ni tiene oídos para oír la voz de Dios. Eso es así. Por lo tanto, cada persona puede estar tranquila cuando ha oído la voz de Dios, la palabra, la verdad revelada para el tiempo en que vive, la cual le muestra la edad o dispensación en que se vive y el mensaje que corresponde para ese tiempo. Y le muestra el programa divino para ese tiempo y la forma en que se está cumpliendo. Eso es lo que todo hijo de Dios desea y espera en su corazón, y cuando aparece eso, él no sabe cómo, pero lo recibe. Él no sabe algunas veces cómo llegó, pero sabe que llegó. Él no sabe cómo lo entendió, pero sabe que lo entendió, aunque fuese en una forma gradual. Al principio quizás se resiste un poco. Esto es muy grande, esto no lo puedo creer. Pero cuando se está quieto y dice, yo voy a examinar esto porque esto yo no lo puedo creer, para combatirlo. Y cuando viene a ver, ha llegado a su corazón, se ha abierto el entendimiento y el corazón en tal forma que dice, lo que yo iba a combatir es lo que ahora yo puedo ver y puedo entender. Recuerden a Saulo de Tarso, lo que él perseguía y combatía, cuando Dios le abrió el entendimiento, entonces fue lo que con todo su corazón él creyó, porque era la verdad revelada para todos los hijos de Dios en aquel tiempo. Y entonces, con todo su corazón, lo recibió, y con todo su corazón lo proclamó para todos los seres humanos. Así son las cosas en el programa divino. Por lo tanto, usted no va a ser un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios cuando puede recibir la verdad revelada para el tiempo que le toca vivir. Y entonces usted tiene la verdadera libertad. La verdadera libertad se obtiene por la verdad revelada para el tiempo
en que uno vive, la cual viene a través del cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo que corresponde a los días que Dios le dio para usted vivir en esta tierra. Cuando esas promesas, cuando esa palabra prometida se hace carne y luego se expresa, da a conocer lo que se está cumpliendo, esa es la verdad revelada siendo proclamada. Esa es la trompeta de Dios dando el mensaje divino para ese tiempo, proclamando la libertad para todos los hijos de Dios en ese tiempo, y entonces obtenemos verdadera libertad. Lo que todo hijo de Dios desea en el tiempo en que aparece es la verdadera libertad, la cual obtiene cada hijo de Dios en la edad o dispensación en que vive a través de la verdad revelada para su tiempo, y obtiene verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Tendréis verdadera libertad. Y yo les preguntaría en esta ocasión a ustedes, ¿se sienten ustedes libres en esta ocasión en que estamos? Entonces, tiene que ser que la verdad nos está siendo revelada a nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos pero que muy buenos días, y les veré a todos los de San Felipe o a los que vayan a estar allá, les veré en esta tarde allá en San Felipe. Que pasen todos muy buenos días y muchas gracias por vuestra amable atención.